En el día de hoy hablaremos sobre un tema importante en lo que se respecta a la fabricación de mangueras hidráulicas de presión, el cual hace referencia a tres datos importantes, los cuales ya vienen derivados de un trabajo de ingeniería realizado en la maquinaria o el equipo en el cual se esté trabajando, como lo son la presión de trabajo. En un video anterior ya hemos observado cómo se determina el diámetro interno de la manguera hidráulica basándose en una ecuación y basándose en un nomograma de capacidad de caudal como el que vemos en la página. Ese video se encuentra ya en el canal y ya se encuentra explicado cómo se selecciona el diámetro interno. Ahora bien, la selección de ese diámetro interno de la manguera va ligada al mismo tiempo a una presión de trabajo en la cual ésta ejercerá su función, la presión de trabajo del líquido. Pero al mismo tiempo, la manguera debe asegurar para ese diámetro interno una presión de rotura, es decir, esa presión en la cual la manguera hidráulica se estalla y deja de funcionar de forma correcta por X o Y motivo dentro del equipo o la maquinaria a la cual estemos tratando. Para esta ocasión nos vamos a apoyar en un libro que tenemos nosotros sobre mangueras hidráulicas y veamos unos cuantos ejemplos. La idea es mostrar unos cuantos ejemplos, depende del uso que se le vaya a dar a la manguera hidráulica. Veamos que el mismo diámetro interno puede representar diferentes presiones de trabajo o presiones de rotura basándose en la norma en la cual se realiza esa manguera hidráulica. Por ejemplo, sabemos que nosotros, como ya lo habíamos mencionado antes, trabajamos bajo la norma SAE 100. La mayoría de nuestras mangueras hidráulicas que trabajamos en nuestro taller están ensambladas bajo esta norma. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo, bastante sencillo, con dos variaciones. SAE 100R1 y SAE 100R2. Más adelante veremos qué significa AT. Básicamente el AT es la cubierta que lleva la manguera hidráulica o el, el externo que tiene. Puede ser AT, que significa cubierta rugosa, o puede ser cubierta lisa, que también tiene una abreviación. Ya más adelante se explicará en detalle esto. Lo importante aquí es observar lo siguiente. La aplicación de estas dos mangueras hidráulicas, tanto la R1 como la R2, aplica para líneas de presión media de aceite hidráulico en el sector agrícola e industrial. Veamos una diferencia y vamos a enfocarnos en la manguera de 3 cuartos. Por ejemplo, la raya 12, así se identifica internacionalmente. La manguera de 3 cuartos de pulgada. La manguera de 3 cuartos de pulgada, si la trabajamos en R1, basándome en este número que estoy señalando ahora mismo, esa manguera hidráulica va a manejar una presión de trabajo del líquido de 1523 psi. Ahora bien, su presión de rotura está por los 6092 psi. Veamos ahora la manguera R2. ¿Qué sucede? La misma manguera R2, pero esta ocasión, la misma manguera de 3 cuartos, pero en esta ocasión en R2, vemos el siguiente dato. Presión de trabajo, 3118 psi. Presión de rotura, 12472 psi. Observamos prácticamente que este número duplica a este otro número. Y este número es menor o es la mitad que este número que acabamos de señalar de 12.472 aproximadamente. Entonces, vayamos a otro ejemplo, pero en esta ocasión veamos la misma manguera de 3 cuartos, pero esta vez realizada
bajo la norma 4SH. Es la norma esta que se encuentra aquí señalada actualmente. Notemos una diferencia de inmediato, y es que esta tabla es un poco más pequeña. Fíjese que inicia desde las mangueras de 5 octavos hacia adelante, porque estas mangueras se fabrican en 4SH. Desde esta medida hay algunos fabricantes que las realizan inclusive desde 316, pero en este caso este fabricante, que se llama Milano, para esta norma fabrica desde las mangueras 5 octavos. Teniendo en cuenta las variaciones, que la R2 se puede usar en este, y generalmente la no vas a conseguir, o es poco probable que te consigas una manguera 4CH de un cuarto en un equipo, depende de diferentes variables. Pero veamos que esta manguera está recomendada para líneas de aceite hidráulico de muy alta presión. Y recordemos que inicialmente nosotros habíamos conversado de lo que era media, alta, baja, o más bien baja, media, alta y muy alta presión. En este caso hablaríamos de las mangueras 4SH, entrarían dentro del rango de muy alta presión. Y las mangueras de muy alta presión por lo general manejan este tipo de diámetro, de 5 octavos. Entonces, de 5 octavos hacia adelante. Veamos la misma manguera de 3 cuartos que habíamos mirado en el ejemplo anterior, y damos cuenta que 6000 psi es la presión de trabajo. 6000 psi. Con una manguera R2 de 3 cuartos solamente llegábamos a los 3118 psi. Vemos que prácticamente se duplica la capacidad a partir de la variación de los espirales o de las capas de alambre de refuerzo que se colocan en esta manguera o en esta otra. Fíjese que los refuerzos de la que tomamos inicialmente eran una o dos mallas de alambre, una para la R1 o dos mallas de alambre para la R2. En este caso, ya al ser de muy alta presión, ya tienen de 4 a 6 capas de alambre de acero de resistencia realizado dentro de la manguera hidráulica. Entonces, eso es lo que posibilita el aumento de las presiones de trabajo y las presiones de rotura para la determinada manguera que se esté realizando. Aquí se tiene, por ejemplo, que la presión de rotura en este caso es de 24.000. Asimismo, seguirá siendo la variación. Asimismo, seguirá siendo la variación. Fíjense que, por ejemplo, la manguera 4SP ya es una manguera con menos capas de refuerzo que la 4CH. Ya se realiza desde la 3 octavos para este fabricante. Entonces, fíjense que la 3 cuartos trabaja 5050 psi, aquí trabaja 6000 psi. Esta trabaja prácticamente 1000 psi en presión de trabajo que la 4SP. Ya porque esta tiene, y se lo dice de manera inmediata, que tiene 4 capas de alambre de acero de alta resistencia. Y fíjense la diferencia que le comentaba anteriormente, recomendada para líneas de aceite hidráulico de alta presión. Hay una diferencia muy importante en solamente esta palabra, muy alta y alta presión. Aquí tenemos una presión muy alta. Esa diferencia entre 1000 psi ya se clasifica como muy alta presión. Aquí tenemos una presión alta. Fíjense que esa misma variación se ve reflejada en la presión de rotura. Para la misma manguera de 3 cuartos tenemos 20.200 en presión de rotura, cuando en este caso teníamos 24.000 en presión de rotura. Entonces, ese es el comportamiento que tienen la presión dentro de la manguera hidráulica, la presión de trabajo del líquido que pase por ella, en función de la norma que la rija. Tenemos las R12, las R13, según la SAE 100. Entonces, cuando llegamos a este punto de las R12 y las R13, llegamos y notamos una diferencia. Prácticamente las presiones de trabajo no varían, sino que están realizadas con capas de acero, 4 o 6 capas de acero, pero su realización de presión de trabajo no varía demasiado. Fíjense una cosa, desde la manguera de 3 octavos hasta la manguera de 1 pulgada
la presión de trabajo es de 4000 psi y la presión de rotura es de 16000 psi. ¿Qué quiere decir esto? Que las mangueras, al variar su diámetro, conservan la presión de trabajo y trabajan en líneas de alta presión. Fíjense, por ejemplo, la R13, lo mismo. La R13, desde la 3 cuartos, que es la que estamos tratando, hasta la de 2 pulgadas, trabajan con una presión de 5000 psi. Ahora, ¿en qué se basa esto precisamente? ¿Por qué la presión de trabajo es la misma en la R13 y en la R12 y en las 4SH y en las 4SP, que es otra norma? Por eso le decía, varía según la norma, la presión, cómo se comporta. Si somos buenos observadores, podemos tener lo siguiente. Fíjese que en estos dos casos, cuando la manguera va aumentando de diámetro, 3 octavos, media, 5 octavos, la presión de trabajo va disminuyendo. 5050, 4050, 3050, 3150, 2300. Entonces, lo que busca la norma SAE 100 es que está bien, bueno, mira, tú vas a variar la presión, tú vas a variar el diámetro, pero no quiero que la presión varíe. Entonces, yo puedo hacer un cambio dentro de mi maquinaria, puedo tener un nuevo caudal y me va a dar una presión diferente y yo puedo variar la manguera hidráulica sin correr el riesgo de que la presión de trabajo del líquido sea menor. Lo que trato de decir es lo siguiente, el análisis es el siguiente. Si cuando tú realizas tu trabajo, haces el cálculo con el nomograma o con la ecuación y te da que el diámetro interno, por ejemplo, en este caso es de media y tienes una presión determinada, tienes una presión X determinada por trabajos de ingeniería, entonces tú estás trabajando, por ejemplo, supongamos que vayamos a trabajar con manguera de media R1. Un momento, se nos fue aquí la página. Perdón, vamos a visualizar mejor supongamos que vamos a trabajar con una manguera de 3 cuartos. La manguera de 3 cuartos se encuentra aquí. En 4SH, en 4SH la tenemos con una presión de trabajo de 6000. En 4SP la tenemos con una presión de trabajo de 5050, 1000 PSI menos. Ahora, en R12 la tenemos con una presión de trabajo de 4000, menor que la 4SP inclusive. Y en R13 la tenemos con una presión de trabajo de 5000. Si yo cumplo mis necesidades con 5000 PSI de presión de trabajo, esa es la presión que me determinó a mi ingeniería. Yo podría usar desde la manguera de 3 cuartos hasta la de 2 pulgadas, en este caso, dependiendo obviamente del caudal que se vaya a manejar. Porque a medida que aumenta el diámetro interno de la manguera, el caudal se ve afectado al mismo tiempo. Entonces, ahí está la situación. Yo tengo que determinar cuál es el tipo de manguera hidráulica que me conviene a mí, bajo qué norma usar. En nuestro caso, decidimos trabajar con mangueras 4CH y 4CP para las líneas de muy alta presión y alta presión, porque las R12 y las R13 tienen esa situación de que la presión de trabajo y la presión de rotura no varía a medida que aumenta el diámetro. Claramente, yo podría comprar una manguera R13 de 2 pulgadas y tener 5000 PSI de presión a tener una manguera de 2 pulgadas en 4SP y tener solamente 2392 PSI de presión. Repito, eso depende exclusivamente del equipo o de la maquinaria que esté usando la manguera hidráulica. Entonces vemos un poco el comportamiento del diámetro interno, presión de trabajo, presión de rotura, líneas de muy alta presión, de media, de baja presión. Entonces así es como se maneja este tipo de cosas. Generalmente cuando nuestro cliente o cuando nuestros clientes nos solicitan un servicio, nosotros observamos detenidamente cuál es la manguera hidráulica con la cual estaba trabajando la máquina.
En caso de que el grabado o que la información de la manguera hidráulica no esté clara, tenemos la opción de mirar qué tipo de máquina es y cuál es la posición. Y si tenemos acceso a la información de fábrica de la maquinaria, podemos determinar qué presión de trabajo tiene esa posición. O si no, cortar la manguera hidráulica y observar cuántas capas de espirales tiene de refuerzo. Y si podemos hacerle un trabajo en nuestro banco de pruebas, algún tramo, metemos presión y nos damos cuenta qué tipo de manguera hidráulica se encontraba en esa posición. Eso es todo por hoy.